Estudiante, muy buenos días. En esta oportunidad analizaremos algunos problemas relacionados con nuestro tema sobre impulso y cantidad de movimiento. Dice nuestro problema de hoy, suponga que al lanzar una pelota de 0,40 kilogramos contra una pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda, recordemos que 30 metros por segundo es su velocidad, y como la componente es a la izquierda, pues obviamente será negativa, y rebotando horizontalmente a la derecha, como lo explican aquí, entonces con velocidad positiva, con una rapidez de 20 metros por segundo. Calcular el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque. Y B, si la pelota está en contacto con la pared durante 0,010 segundos, calcule la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota mediante el impacto. En la solución, entonces primero, nos dan suficiente información para determinar los valores iniciales y finales del momento lineal de la pelota. Así que podemos usar el teorema de impulso y el momento lineal para calcular el impulso. Y luego usaremos la definición de impulso para determinar la fuerza media. Planteando esto de la misma manera, podemos decir que la cantidad de movimiento P en la dirección horizontal inicial, quiere decir P1 en X, se calculará multiplicando la masa de la pelota por la velocidad inicial de la pelota. En nuestro problema, la masa de la pelota es 0,40 kilogramos. Lo reemplazamos aquí justo donde tenemos la masa. Y de esta manera multiplicamos 0,40 kilogramos, como lo vemos acá, por la velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 30 metros por segundo, recordamos, importante, que la dirección a la izquierda representa el signo negativo de la velocidad. Por lo tanto, escribimos menos 30 metros por segundo. Y como ya lo vimos en clase, el resultado de esta multiplicación será entonces la cantidad de movimiento inicial con unidades de kilogramo por metro sobre segundo. En este caso, menos 12 kilogramos por metro sobre segundo. La cantidad de movimiento final, es decir, después del choque, P sub 2 en X, entonces se obtiene de la misma manera, multiplicando la masa por la velocidad final. Reemplazando la masa de la pelota, no sufre variaciones, 0,40 kilogramos, lo multiplicamos ahora por la velocidad final. Como la velocidad de rebote es a la derecha, entonces esto quiere decir que el sentido será positivo y el valor numérico 20 metros por segundo. Entonces aquí tenemos el sentido positivo y 20 metros por segundo. Efectuando la multiplicación obtenemos el resultado de positivo 8 kilogramos por metro sobre segundo. De acuerdo, entonces, ya tenemos las componentes horizontales de nuestra cantidad de movimiento. Ahora, impulso, que es el concepto físico que vamos a calcular, que nos piden acá, calcular el impulso. El impulso se obtiene siempre restando la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. En este caso, la letra reservada para impulso, observamos aquí una letra J, y en X indica que es un impulso horizontal, porque nuestro problema solo tiene velocidades horizontales. De esa manera, entonces yo reemplazo la cantidad de movimiento final, P sub 2 en X, que es 8 kilogramos metro por segundo, aquí va de primero, este valor menos, porque siempre efectuamos la resta, o sea, el delta, que es la resta, menos la cantidad de movimiento final, la cantidad de movimiento inicial, que serían menos 12 kilogramos metro por segundo. Muy importante que reservemos el signo para cada cantidad de movimiento. Entonces, en resumidas cuentas, impulso se obtiene restando cantidad de movimiento final, 8 kilogramos metros por segundo, menos cantidad de movimiento inicial, menos 12 kilogramos por metro sobre segundo. El resultado entonces se convierte en una suma, menos por menos da más, y al sumar 8 más 12 me da 20 kilogramos por metro sobre segundo. Que también dijimos, hay unas unidades
que podemos sustituir en lugar de kilogramo por metro sobre segundo, que es newton por segundo. Newton multiplicado por segundo. Entonces, en la parte B, que dice, calculemos entonces la fuerza de contacto con la pared si el choque dura 0.010 segundos, entonces podemos obtener que de acuerdo con el tiempo que dura el choque, entonces yo puedo obtener la fuerza neta dividiendo, o la fuerza promedio dividiendo el impulso obtenido, 20 newton por segundo, lo divido entre el tiempo empleado, el tiempo que demora el contacto de la pelota en la pared. Al hacer la división, eliminamos segundos con segundos y de esta división 20 newton dividido 0.010 segundos nos da 2000 newton. En este problema, entonces hemos resuelto la fuerza neta. Y adicionalmente, entonces, a este problema también podemos agregar nuestro problema 8.2. Estos problemas pues han sido sacados del texto, del libro guía que tenemos acá. Y vamos entonces a observar nuestro problema 8.3. Aquí vemos el gráfico donde nos decía la pelota antes del choque y la pelota después del choque. Muy importante completar nuestra información con el gráfico tal como aparece allí. En el siguiente problema, 8.3, entonces tenemos el problema que dice pateo de un balón. Entonces, en el pateo de un balón, nosotros tenemos la siguiente información. Un balón de soccer tiene una masa de 0.40 kilogramos e inicialmente se mueve a la izquierda. Nuevamente le insisto, si se mueve a la izquierda, la velocidad es negativa, 20 metros por segundo. Pero luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros por segundo en la dirección de 45 grados hacia arriba y a la derecha. Aquí hay una imagen que nos puede ayudar a entender mejor esta información. Entonces, observemos aquí la imagen brevemente. En la imagen entonces tenemos el balón ha sido pateado, pero inicialmente antes de patearlo se movía a la izquierda con esa velocidad 20 metros por segundo y luego se patea de tal manera que al patearlo entonces cambia de dirección 45 grados y después de pateado entonces se mueve con una velocidad de 30 metros por segundo como aparece en la imagen. Esto obviamente significa que entonces yo tengo que analizar nuestro problema de choque antes y después del pateo. Este ejemplo utiliza los mismos principios que el problema anterior, el problema de la pelota. La diferencia clave es que las velocidades inicial y final no están alineadas. Quiere decir que tienen componente horizontal y vertical. Entonces tenemos que tener cuidado de tratar el momento lineal y el impulso como cantidades vectoriales, es decir, usando la componente en X y en Y. Entonces, para resolver esto, bueno, ya analizamos nuestro diagrama, aquí está, y también pues aquí tenemos la fuerza, que es lo que nos piden en el problema, la fuerza media, obviamente tendrá componente en Y y componente en X, porque entonces al patear el balón, de acuerdo con su velocidad en diagonal, pues adquiere ambas fuerzas, tanto una fuerza horizontal como una fuerza pues vertical. Entonces, para continuar nuestra explicación, dice aquí, calcula el impulso. Esto es lo que vamos a calcular, el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura 0.010 segundos. Entonces, en primer lugar, tenemos las velocidades iniciales. Estas velocidades iniciales, dice aquí, con los ejes que elegimos obtenemos las siguientes componentes de velocidad antes. Antes del choque tenemos una velocidad inicial en el eje X negativo. Ya dijimos que es negativo porque se dirige a la izquierda antes del choque. Y hay una velocidad inicial en Y llamada 0, porque vemos que el balón no se mueve en la componente vertical. De tal manera entonces que la velocidad final en X y en Y dependen del ángulo de inclinación. En este caso, la velocidad final en X depende del ángulo de 45 grados. Como ya sabemos identificar la componente, entonces multiplico la velocidad final, 30 metros por segundo, aquí aparece, por el coseno
de 45 grados. Este 45 grados es el que me sirve para descomponer la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Entonces, si notamos aquí, este es 30 metros por segundo, es la velocidad final. Y este 0.707 corresponde a la magnitud del coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es 0.77 y en este caso tiene el mismo valor del seno de 45 grados, 0.707. Entonces, la componente en X y la componente en Y en este caso van a ser iguales porque al multiplicar 30 metros por segundo por 0.77, eso me da 21.2 metros por segundo. En caso de tener un ángulo diferente a 45 grados, entonces yo debería multiplicar la velocidad final por el coseno del ángulo dado en el componente en X y la velocidad final por el seno del ángulo dado para la componente en Y. Dice aquí el enunciado, la componente en X del impulso es igual a la componente en X del cambio de momento lineal. Y lo mismo para las componentes en Y. Vamos a explicarlo de la mejor manera. Ya habíamos dicho que la letra J representa impulso. Entonces, el impulso se puede calcular en el eje X y el impulso se puede calcular en el eje Y. Para calcular el impulso J en el eje X, resto cantidad de movimiento final en X menos cantidad de movimiento inicial en X. Como la masa del balón es la misma, entonces yo puedo colocar una sola masa, la masa del balón, y simplemente pues resto las velocidades. Velocidad final en X menos velocidad inicial en X. Reemplazando con los valores dados en el problema, recordamos que la masa del balón es 0.40 kilogramos, la velocidad final en X la calculamos 21.2 metros por segundo en este caso, menos la velocidad inicial en X que es 20 metros por segundo y recordamos que es negativa porque el balón se dirige a la izquierda. Menos por menos da más, entonces se convierte esto en una suma, efectúa la suma de los dos valores de velocidad y el resultado lo multiplica por la masa, dándonos entonces un impulso de 16.5 kilogramos metros por segundo. Para calcular el impulso en el eje vertical hacemos lo mismo, cantidad de movimiento vertical final menos cantidad de movimiento inicial vertical. Entonces hacemos lo mismo, la masa del balón es la misma, la velocidad final en el eje Y, ya la calculamos, 21.2 metros por segundo, menos la velocidad inicial en el eje Y es 0, ya lo habíamos dicho, el movimiento en Y no hay antes del choque, entonces sería 0, al hacer la resta, luego finalmente multiplicamos por la masa, nos da un impulso vertical de 8.5 kilogramos por metro sobre segundo. A continuación vamos a terminar calculando entonces con ayuda del impulso la fuerza media. Por supuesto que entonces tenemos una fuerza media tanto en el eje X como en el eje Y. Para calcular la fuerza media en el eje X, entonces divido el impulso en el eje X obtenido entre el tiempo de contacto. Y el tiempo de contacto, en este caso, nos lo han dado en el problema aproximadamente, nos dicen acá el problema que el tiempo de contacto es 0.010 segundos. Este es el tiempo de contacto. El tiempo de contacto entonces lo utilizo para calcular el impulso, la fuerza media. Entonces divido el impulso en X entre el tiempo de contacto, en este caso, entonces sería dividir el resultado de 16.5 kilogramos por metro sobre segundo dividido entre el tiempo empleado, 0.010 segundos, y el resultado será 1650 newton en el eje X. De la misma forma calculo la fuerza media en el eje Y dividiendo el impulso obtenido en el eje Y, 8.5 kilogramos por metro sobre segundo, entre el mismo tiempo empleado, 0.010 segundos, y el resultado me da 850 newton. Entonces, como tengo componentes en X y en Y de la fuerza, para calcular la fuerza media total, entonces aplico teorema de Pitágoras.
tomo la fuerza media en X, la elevamos al cuadrado, más la fuerza media en Y elevado al cuadrado, y tomo raíz cuadrada de este valor. Y ese resultado me da 1.9 por 10 a la 3 newton aproximadamente. Además, el ángulo, donde este ángulo que está aquí me representa el ángulo de la fuerza media ejercida en el momento del impacto con el balón. El ángulo es de 27 grados y se obtiene como arco tangente o tangente a la menos 1 de la fuerza media en Y dividida la fuerza media en X. Entonces dice aquí, donde θ se mide hacia arriba desde el eje X positivo, y observe que el balón no estaba inicialmente en reposo. Su velocidad final no tiene la misma dirección que la fuerza media que actúa sobre él. Luego, la velocidad final, este ángulo de 45 grados es el ángulo de la velocidad final, pero el ángulo de 27 grados es el ángulo que la fuerza en el momento del impacto con el balón, entre el jugador y el balón, el zapato y el jugador, ejerce una fuerza que tiene este ángulo de 27 grados con la horizontal. Bueno, estudiantes, finalmente espero que puedan resolver entonces los problemas planteados para la clase de hoy. Suponga que se lanza una pelota de 0,40 kilogramos contra una pared a la cual se golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda con velocidad de 40 metros por segundo y rebotando horizontalmente a la derecha con rapidez de 20 metros por segundo. Ustedes van a calcular el impulso de la fuerza neta y también van a calcular, de acuerdo al tiempo de contacto, 0.020 segundos, la fuerza promedio que la pared ejerce a la pelota. Y finalmente, un balón tiene una masa de 0,40 kilogramos, inicialmente se mueve a la izquierda con 30 metros por segundo de velocidad, lo vemos aquí en el gráfico, y luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 40 metros por segundo en una dirección de 60 grados hacia arriba y a la derecha. Calcula el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura 0,015 segundos. Espero que logren resolver y entregar a tiempo sus problemas. Estudiantes, que tengan una feliz resto de tarde. Hasta luego.